Los anteúltimos son aquellos que en general no son beneficiarios de programas sociales. Son aquellos que en general obtienen sus ingresos pura y exclusivamente del trabajo. No porque los últimos no trabajen, pero sino que tienen esa fuente de ingresos adicional que son los programas sociales. Bueno, en general los anteúltimos no tienen esa fuente de ingreso adicional. Y los anteúltimos obtienen sus ingresos exclusivamente del trabajo, pero sus inserciones laborales son tan precarias y tan inestables como son las de los últimos. Y en términos estructurales, la situación de los anteúltimos también es muy complicada, porque también tienen niveles de pobreza muy elevados, también tienen niveles de necesidades básicas insatisfechas muy elevados, y bueno, también hablábamos del tipo de inserciones laborales que los caracterizan. Todos los grupos sociales, salvo excepciones, todos los grupos sociales durante la última década perdieron ingresos. Sí, la última década fue una década complicada en términos de evolución de la actividad económica, en términos de evolución del mercado laboral, con muchos matices y diferencias en los distintos ciclos, pero uno puede decir la última década no fue una buena década en términos de evolución económica. El grupo de los últimos perdió un 10% de sus ingresos. El resto de los grupos sociales perdieron un 20% de sus ingresos, perdieron el doble en términos proporcionales. Ahora, perder el 20% de los ingresos para los que están mejor situados en la escala social, obviamente es un problema, pero tienen más espalda, tienen más margen para afrontar esa situación. Los anteúltimos, esos que estaban ya cuando iniciaba esta última década, ya estaban ahí medio en el margen, haber perdido el 20% de los ingresos los pauperiza a un nivel muy, muy fuerte y sobre el cual tenían poca espalda para encarar esa situación. ¿Cuáles son las políticas que puede implementar el Estado? Bueno, ahí hay varias cuestiones que se ponen en discusión, ¿no? La más evidente es la del salario universal, la de la renta básica, ingreso universal. Ahí hay una primera discusión que me parece que está abierta. Es a través del salario universal donde se puede llegar. Un país como el nuestro tiene la capacidad efectiva, tiene la espalda para implementar un salario universal. Bueno, ahí hay una pregunta. Después hay otra pregunta que ¿es posible incorporar a estos sectores a la negociación colectiva? No, porque sobre el mundo de la economía popular hay por lo menos algunos avances en términos de diseñar una institucionalidad laboral, que hoy no es negociación colectiva, pero me parece que van en ese sentido. ¿De qué modo las instituciones laborales pueden incorporar a esos sectores precarios, informales, trabajadores por cuenta propia? Si armas una mesa de negociación colectiva, ¿con quién se sientan a negociar? ¿Con quién negocian las paritarias? También me parece que ahí es muy importante tener en cuenta que es un sector muy heterogéneo. Ahí tenés desde las trabajadoras de casas particulares, sobre todo las informales, hasta los plomeros, gasistas, trabajadores informales de pequeños comercios, o incluso te diría pequeños comerciantes de comercios de proximidad, de barrio, informales. Es decir, un mundo muy heterogéneo sobre el cual no podríamos decir que hay una política, hay una herramienta, hay un instrumento que pueda abordarlos a todos. Es decir, me parece que hay distintas iniciativas. Nosotros durante el único periodo que tuvimos crecimiento económico sostenido, la dotación de empleo privado formal casi que se duplicó, que fue entre 2002 y 2011, vos tuviste crecimiento económico sostenido, solo interrumpido por la crisis financiera internacional, y entre 2002 y 2015 se estiró un poquitito el crecimiento del empleo, creció 90% el empleo privado. Entonces, ahí me parece que hay que por lo menos dejar un interrogante y decir, bueno, se terminó el empleo formal, y me parece que hay que volver a vivir, hay que volver a atravesar un proceso de crecimiento económico sostenido para ver si efectivamente se terminó o no. Porque la verdad es que cuando atravesamos crecimiento económico sostenido, el empleo formal, privado, volvió a crecer. Entonces, ahí me parece que hay que hacer una pregunta. De todos modos, esos sectores, los últimos, los anteúltimos, tienen que esperar a que vuelva a crecer la economía durante 8, 10, 15 años para reinsertarse. Bueno, me parece que en el mientras tanto, obviamente,
el Estado tiene que intervenir con políticas, sean de transición o no, pero sí es necesario desarrollar una nueva institucionalidad que después podrá, digamos, diluirse, porque todo ello eventualmente podrá ser absorbido por el sector privado, pero dejando de lado esas previsiones, las optimistas o las pesimistas, de cualquier manera la necesidad de desarrollar una nueva institucionalidad para esos sectores me parece que es una necesidad fundamental.